al pueblo. Por cierto, qué respuesta tan pedorra, tan cobarde, la del periódico El Universal, si me permites, Paco, porque se quieren deslindar, pues muy fácilmente, de este escándalo que ha surgido de una entrevista que se publica por un periodista que dice que no encuentra la grabación que dice tener entre no sé cuántos cassettes, un periodista que dice que entrevistó al maestro Carlos Monsiváis hace 10 años. Ah, cabrón, pues si ya tiene cuántos años de haber fallecido Carlos Monsiváis. Y bueno, pues el periódico El Universal, creo que con la respuesta que da, diciendo que va a esperar a que presente el periodista la grabación y si no, va a disculparse, pues creo yo, es un lavarse las manos muy fácil, muy fácil. Quieren salirse del escándalo muy fácilmente. Y le echan todo el broncón a Edmundo Cáceres, que fue el que entregó a El Universal la supuesta entrevista a Carlos Monsiváis. Les ha dolido mucho, mi querido Paco, porque también hemos exhibido que hay intereses como los de Ricardo Salinas Pliego detrás de mover pues estos supuestos dichos del maestro Carlos Monsiváis sobre Andrés Manuel López Obrador, mi querido Paco. Vicente, fíjate, primero vamos a entrarle a la entrevista de Edmundo Cáceres. La entrevista, el problema cuando dices una mentira es que después no sabes lo que dices y te contradices. La entrevista no se hizo hace 10 años, sino hace 26 años exactamente. 26. Y él retoma la entrevista 26 años después y le añade párrafos, le añade consideraciones. Cuando tú haces eso, se supone que tienes la entrevista a la mano de hace 26 años, ¿cierto? Ahorita vamos con lo de los 10 años, pero se supone que la tienes a la mano, la tienes ahí, la estás rescatando y le estás añadiendo cosas. Si tú le añades cosas es porque ahí tienes la grabación. Pero resulta que el tipo no tiene grabación, no sabe a dónde está. Eso quiere decir que inventó los párrafos que puso sobre la relación de Monsiváis con AMLO, la supuesta estadía de AMLO en la residencia, en la casa de Carlos Monsiváis. Es decir, hay una serie de mentiras flagrantes abiertas que se inventó. Que alguien por dinero o de su peculio, que es es un periodista, digamos, entre comillas, de derecha, lo usó. ¿A quién lo usó? Bueno, hay varias teorías, ¿no? Puede haber sido primero Carlos Loret de Mola, que es un hombre de gran influencia en el Universal. Lo decíamos con Luis Guillermo Hernández, ¿te acuerdas? Que teníamos él y yo grandes amigos que trabajan con Loret de Mola y fueron al Universal. Es decir, Loret de Mola acapara gran influencia en el Universal. Entonces, este tipo mintió abiertamente. ¿Mintió por qué? Pues porque alguien lo sedujo políticamente o lo sedujo con dinero, una de las dos, e inventó. Por eso no encuentra la cinta. Dijo él, 985 cintas. Y yo digo, lo voy a decir con mucho respeto, qué pendejo, va, a estas alturas, cuando ya digitalizamos todo, cuando me preguntan por algo, te digo, espera, que aquí tengo mis archivos de inmediato. Los tengo clasificados por fecha, por nombres, por temas. Siempre les digo, pues que yo tengo prácticamente el 80% de todo lo que he escrito desde 1984 para atrás, no, porque todavía pues entre 79 y 1985 todavía no me organizaba bien, pero después de 84, cuando empecé a cubrir ya temas duros, empecé a organizar mis archivos. Este tipo, 985 cintas, no sabe de qué son, no sabe dónde están, dice que va a buscar una por una, pero sí acaba de reescribir una entrevista que hizo hace 26 años. Eso quiere decir, para sacar esas cuestiones textuales,
Aún yo que tengo buenísima memoria, Vicente, hacer una cita de hace 20 años me toma mi tiempo. Me toma mi tiempo. Entonces, para hacer una cita saco los apuntes de hace 15 años, de 10, y hago la cita completa. Este tipo dice que hace citas muy temerarias, entonces no existe, es un invento. O le pagaron o lo sedujeron abiertamente. Además, ¿sabes ¿Sí? dónde veo que está la mala intención, la mala leche, Paco? Ponga cómo publica el Universal, Ceci, la entrevista. Aquí, Paco. En ese entonces, en esa entrevista, ¿esta era la nota? ¿O por qué rescatan, reeditan esa entrevista y le ponen de título: López Obrador estaba loco con sus desmedidos sueños de grandeza? ¿Por qué? Ahí es donde creo que está la mala leche. Y Cuando permíteme además nada, todavía no lo conocía, Vicente. y déjame nada más, porque no lo tenía a la mano ahorita. Aquí está la respuesta del Universal que me parece muy pedorra. Perdón, pero eso no es para nada valiente. No es asumir la responsabilidad como un medio. Dice: el colaborador Edmundo Cázares entregó al Universal la recuperación de una entrevista que hace 26 años realizó al escritor Carlos Monsiváis, que fue publicada en la página digital de esta casa editorial. La publicación de dicho trabajo ha sido motivo de múltiples críticas, interpretaciones y debate. Ah, cabrón. Críticas, interpretaciones y debate. No, la están acusando de falsa. El Universal responde que ha exigido al periodista proporcionar la grabación de la conversación que sustente su texto, particularmente sobre los dichos que atribuyó al escritor en referencia a Andrés Manuel López Obrador. El contenido enviado por el colaborador es responsabilidad de quien ha ejercido el género de la entrevista a lo largo de 50 años. Cázares se comprometió con la dirección editorial a entregar a la brevedad el audio que asegura tener en su poder y que confirmaría lo escrito en su texto. El Universal, una empresa con 110 años de trayectoria periodística, no ha buscado con esta colaboración provocar daño a la imagen de persona o institución alguna y se compromete con sus lectores a hacer pública la grabación requerida al autor de la entrevista. De lo contrario, ofrecerá una disculpa y retirará el contenido de su página digital. Ah, el Universal no buscaba con esta colaboración provocar daño a la imagen de persona o institución alguna. Póngame otra vez cómo la cabecean. Mire, si eso no es buscar un daño, pues entonces no sé qué es. Perdóname por, eh, por meter mi cuchara, Paco, pero te seguimos No, escuchando. Vicente, es que es parte del debate y además tenemos datos que hay que ir complementando. Entonces, quedamos, es una mentira, es un invento. Es un invento para golpear a dos personas. A uno, Andrés Manuel López Obrador, y dos, para golpear a Carlos Monsiváis, el mejor cronista que ha dado este país, ¿sí? Aunque hay otros como Renato Leduc, ¿no? Pero tienes ahí, sí, hubo una intencionalidad, un hombre que inventa para golpear a alguien. De él es responsabilidad lo que escribe, sí, pero del Universal es la responsabilidad de lo que publica. Y cuando tú publicas en una empresa del tamaño del Universal y vas a atacar a una persona, porque es clarísimo que nos quieren ver la cara de tontos cuando dice el Universal que no era para atacar a nadie, cuando tú vas a hacer eso, lo primero que le exiges al periodista es la entrevista. Cuando tú ves que Barreto, porque además hay que decirlo, fue una entrevista que publicó en el Sol de México. El Sol de México no fue una entrevista del Universal para el Universal, fue una entrevista del Sol de México. Cuando tú rescatas una entrevista de otro lado, tiene una intencionalidad política abierta. Luego, hay preguntas que son muy claves. Él mismo lo dice. Bueno, esa no fue la entrevista que publiqué. Tiene otras cosas. Y le quité esto que es nuevo por la censura. Pero luego publicó un libro de entrevistas y publica esta entrevista, pero no publica esta parte de López Obrador tampoco con Carlos Monsiváis. Quiere decir que la inventó y que le pagó ¿quién? Alguien le pagó, alguien, punto. Luego vamos al Universal. Vicente, cuando pasa una cuestión de estas, cuando el periódico se deslinda de algo que el periódico mismo propició, quiere decir que el dueño tuvo intereses para ver. Es decir, Juan Francisco Ili Lanzuret
tuvo que autorizar la entrevista. Yo he señalado, no, este es Juan Francisco Illy, el papá que está enfermo, pero quien está haciendo cargo ahora mismo, Ceci, es Juan Francisco Illy Lanzuret. El hijo mayor, yo debo decir, yo trabajé 2 años y medio con Juan Francisco Illy Lanzuret, trabajé 2 años con Juan Carlos Illy Lanzuret. ¿Qué se hace todos los días en el Universal históricamente, Vicente? Después de la junta de la tarde, de la junta editorial, se le llama, y cuando está lista la primera plana, se le llama al dueño. Ese es en todos los periódicos, pero en el Universal es una costumbre todavía porque tengo amigos allá adentro. Entonces, ¿qué hacen? Bueno, pues llamaron al dueño y el dueño la tuvo que autorizar necesariamente. De otra forma, ya hubieran despedido al director, habrían despedido al subdirector, al jefe de información, habrían despedido a medio mundo. Pero esto lo autorizó directamente el dueño, Juan Francisco Illy Lanzuret. Es una junta que se hace todos los días, Vicente, y todos los días. Ahora a Juan Francisco Illy Lanzuret se le comunica. Estas van a ser las páginas, las notas de la portada. La portada es lo que les interesa. Es una nota de portada, es una nota golpeadora. Esa la autorizó el dueño. Ahora, ¿por qué la autoriza el dueño? Sí, por varias razones. La primera, política. Para mí, y eso es una interpretación propia, derivado de los años que trabajé en el Universal, derivado del conocimiento de personas, de mis amigos que trabajan ahí adentro. Este es un mensaje del dueño del Universal, o el hijo del dueño, Juan Francisco Illy Lanzuret. ¿Un mensaje para quién? Para la extrema derecha. Está diciendo, aquí estamos con ustedes. ¿Sí? Y es un mensaje para la Embajada de Estados Unidos. Este es Juan Francisco Illy Lanzuret. Sí, trabajé 2 años y medio con él, Vicente. Trabajé 4 años y medio en el Universal. Y todos los días la junta es igual. Entonces están mandando un mensaje a la extrema derecha. Y están mandándole un mensaje también a la gente de Loret, ¿sí? Seguimos controlando el periódico. Loret controla hace mucho, tú lo sabes, Vicente, gran parte del contenido que publica el Universal. Así que para mí no es una decisión de Edmundo Cázares. Le envió la entrevista, la pidieron, dijo, sí la tengo. Bueno, pues añádele estos párrafos. Es clarísimo, por eso no encuentra la grabación. Se los añade, fue un trabajo político hecho para golpear a López Obrador, para tratar de quitar el peso de la perrita de Trump al eventual candidato presidencial de la oposición, ¿cómo se llama este tipo? La perrita de Trump, ¿sí? Ricardo Salinas Pliego. Claramente es para quitarle el peso con la complicidad de un grupo. La perrita de la Espriela, fíjate. Entonces, es una nota, una decisión para golpear a alguien y quitar el peso a alguien. Y eso el dueño lo tiene que saber necesariamente. Si no, bueno, y lo otro, mira, ninguno de los periodistas que trabajan en la dirección es un tonto. Todos tienen años de experiencia. Todos saben lo que están haciendo. Empezando por el director David Aponte, que es un viejo periodista, ¿sí? De mi época, más o menos, de la época de Jaime. Que tú veas hacia abajo, bueno, en los puestos de dirección, quiero decir, todos tienen experiencia. No se les pasó esto, Vicente, fue bien programado, fue manipulado y fue con la intencionalidad política de golpear la imagen de Andrés Manuel López Obrador. Así que, ¿para qué andamos buscando que fue Edmundo Cázares? Pues él se prestó abiertamente, se prestó a revivir esa vieja entrevista, se prestó para golpear a López Obrador, porque además él es de esas personas que tiene aberración por López Obrador, y le dictaron los párrafos que escribió. Por eso no puede encontrar nada. Yo decía, el problema es cuando tú dices una mentira, es que no puedes encontrar nada, Vicente. Y si no reclama la familia de Carlos Monsiváis, lo dejan pasar así, habrían dejado pasar el escándalo. Hay quienes dicen que el escándalo se da porque es un país sensible. No, el escándalo es porque es una mentira, porque la publica un diario de los importantes, entre comillas, de este país,
lo publica con una intencionalidad política. No es lo que publique, no es que seamos sensibles, es que es una mentira. Y este país está acostumbrado a mentir. Y si no reclama la familia, lo dejan pasar, Vicente. Así que mandaron una carta en el Universal, la publican y se compromete a pedir la grabación y a borrarlo. Vicente, eso debieron haberlo pedido antes. Después de niño ahogado están tapando el pozo. Y te digo, pero lo importante, es una entrevista para el Sol de México. No fue una entrevista para el Universal. Así que hay que tener mucho cuidado con eso y hay que tener mucho cuidado, yo digo, con la historia de este país. Yo les decía ayer que para mí, ¿qué intenta el Universal? ¿Qué intenta el Universal? Bueno, está intentando crear un efecto de ilusión de verdad. A través de una mentira, decir, miren, hace 26 años, ya Carlos Monsiváis decía que AMLO era un tipo ambicioso y ya hace 26 años se podía probar que López Obrador también era homosexual. Están usando una mentira, anclándola con una entrevista real, con fechas y lugares que le otorgan una aparente capa de rigor. Así que están apelando a la narrativa de la emoción de la clase de la derecha para que dejen de usar el perrita de Trump. Es una especie de técnica de persuasión. ¿Sí? Una mentira parcial con una verdad parcial. Mezclar hechos verídicos con información falsa. Oye, ¿Para qué? Sí, Vicente. oye, Paco, y ayer lo platicaba No Apto para Cínicos con el maestro Jaime Hernández. Hay que tener cuidado, y creo que lo decía también Gerardo Fernández Noroña, hay que tener cuidado porque no podemos permitirnos ir en ese camino en el que cualquier periodista, ni nosotros pues, no puede decir una mentira y ya. O sea, no puede calumniar con impunidad. Mira, yo lo tomo personal lo de Alasraqui, ¿no? De decir que a nosotros nos pagan. Porque esta es la mentira que se ha estado diciendo por años, ¿no? Que nos pagaba, que somos trabajadores de Jesús Ramírez Cuevas. Ayer hasta le mandé un mensaje a Genaro Villamil. Espérate que digan que tú me mandaste la línea y que me pagó Jesús Ramírez Cuevas, porque así andan. Es un pantano. Ayer le decía a la presidenta, es un pantano de mentiras. Se tiraron un clavado a un pantano de mentiras, pero no se puede. No se puede permitir. En una democracia, lo más doloroso que le puede pasar a una sociedad, Paco, es que sus medios de comunicación, su prensa, mienta descaradamente para los intereses políticos o lo que tú digas, ¿no? Los intereses económicos de alguien. Porque en una sociedad lo que más duele y lo que más afecta es la mentira, precisamente. Sí, pero fíjate, además déjame hacer una aclaración, Vicente. No aclaración, no, una aportación más y que Jaime no me va a dejar mentir aquí porque es mi generación. Tú eres más joven, como 20 años que nosotros. Yo hasta donde recuerde, si alguien del público me desmiente, pues ya más bien hace una aportación. Yo que recuerde, jamás en su vida Carlos Monsiváis confesó que era homosexual. Y este tipo está diciendo que hace 26 años Carlos Monsiváis le dijo que era, prácticamente le está confesando su homosexualidad. Y nunca que yo recuerde, Jaime cubrió algunas cosas de cultura, nunca Carlos Monsiváis salió, como decimos, del closet. Todo mundo lo sabía, claramente. Él no hablaba de eso, pero además, si alguna vez yo recuerdo en alguna entrevista dijo que no hablaba de eso porque la sociedad lo iba a condenar por eso más que por lo que escribe. Así que hasta donde yo recuerde, jamás Carlos Monsiváis habló de su homosexualidad, jamás. Hoy podemos hablar libremente de eso, pero eso sería una gran nota. Se habría llevado aquel tipo el Premio Nacional de Periodismo, hacer hablar de cuestiones personales a Carlos Monsiváis habría sido un premio nacional de veras, con todo lo que implica, pero no lo dijo,
porque Carlos Monsiváis nunca abrió esa puerta, no para Edmundo Cázares, para nadie. Así que es una mentira absoluta y lo que estamos condenando no es la entrevista, es la invención, las mentiras que se hacen o que se escriben en el rescate de la entrevista. Lo que estamos condenando es que hay una intencionalidad política de golpear a López Obrador, de golpear a Carlos Monsiváis. Claro, la clase intelectual de este país, alguna clase odia a Carlos Monsiváis, porque uno tampoco es monedita de oro. Así que tiene muchos asegúnes esa entrevista y luego, mira, nada más para rematar, lo invita a Susana Uresti, que lo escuché y dice, pues sí, la tengo que buscar, está en duda mi credibilidad. Yo digo entre mí, seguramente Jaime pensó lo mismo, ¿quién hijos de la chingada es este tipo? ¿Quién? Es un donadie que rescataron para golpear. Y hay varias cuestiones. Uno, Loret, porque es el que maneja parte de las cuestiones editoriales. Sin decirlo, Jaime lo ha dicho varias veces, diciendo nombres de quienes operan en el Universal, que trabajaban y trabajan con Carlos Loret de Mola. Él lo ha dicho abiertamente. El otro es a Ricardo Salinas Pliego, pero entre y Salinas Pliego yo digo que hay una especie de complicidad. Estoy especulando un poco, sí, pero derivado de qué? De que trabajé en dos puestos de dirección en el Universal y la junta hasta hoy se hace igual. Así que para mí es una decisión del dueño del periódico, por eso dicen, bueno, estamos pidiendo la grabación y si no la entrega, pues ya se sostiene. Si no, no la entrega. Eso que debiste haber pedido antes. Pero bueno, así es el mundo al revés y nada más. Recuerden, el problema en este país, Vicente y Jaime, eso nosotros lo hemos documentado por mucho tiempo, es que el chayo es una vieja historia en este país, Vicente, cuando este tipo de Alarraqui dice que ha recibido 50,000, es porque ellos pedían dinero, porque ellos recibían dinero de los gobiernos. Así, abiertamente. Y este tipo, tú lo dijiste claramente, le ha dicho, entre más mentamos sobre López Obrador, más lo chingamos, más lo jodemos. Y así que él sabe que la cantidad de chayo sobre embute dependía también de la persona, dependía del sindicato, dependía del puesto que tuvieras y de lo que quisieras con tal medio de comunicación. Y eso Edmundo Cázares no se lo va a quitar porque es de esa vieja generación, Vicente. Jaime, buenos días. Así es, déjame decirle a la gente que a las 5 de la tarde están las videocharlas cruzadas del maestro Paco Cruz en los canales de Julio Astillero, que ya saben que yo estoy muy honrado de que los maestros Jaime Hernández y Paco Cruz en las mañanas estén con nosotros. Recuerde que el maestro Paco Cruz tiene una larga lista de libros publicados, como Las Damas del Poder y García Luna, El Señor de la Muerte, sus más recientes libros, Tierra Narca y La Guerra que nos ocultan, libros que fueron publicados hace años con sustento y que siguen siendo vigentes por la información que se maneja en nuestros días. El